Bienvenidos a Moldeadas. Conociendo al Dios que nos transforma. Y estamos hoy muy felices de comenzar con otro episodio más. Hoy ya en nuestro 8º capítulo Por la de gracia esta de Dios. temporada. Y estamos muy felices porque hoy vamos a hablar de un atributo muy bonito que es la fidelidad de Dios. Fidelidad. Justo le contaba a Cari que cantaba cuando estaba embarazada una de esas canciones cuando se estaba en la panza, la fidelidad de Dios. O tu El fidelidad. himnito. Ah, es precioso. Sí. Precioso. Yo lo quiero para mi boda. De todas maneras. Sí, yo creo que es un atributo de Dios que impacta mucho nuestras vidas porque nos recuerda mucho que realmente no merecemos nada y Nada, aún Dios sigue siendo nada. el mismo con nosotras, ¿no? Así es. verdad, Y en un mundo donde nos cuesta mucho confiar en alguien, en un mundo donde incluso a pesar de que te casas, existen muchos divorcios actualmente, a pesar de que te casas sabiendo que es para toda la vida y que confías tanto en esa persona, hay muchas personas que actualmente quieren como que hacer esta separación de bienes o cosas así, entendiendo que incluso el matrimonio, que se supone que es algo que es un pacto que debe durar para toda la vida, puede también terminarse, ¿no? Creo que es como entendemos el concepto de fidelidad, ¿no? Y cómo también se trastoca a lo largo del tiempo. Y otra vez volvemos y siempre lo mencionamos, ¿no? Hoy en día, como tú dices, el ejemplo de los matrimonios, hoy en día la fidelidad está concebida de una manera totalmente lejana, y aún los mismos cristianos, ¿no? Totalmente lejana a lo que el Señor nos enseña. Pero otra vez también volvemos, si miramos las Escrituras nuevamente, ¿no? ¿A dónde tenemos que poner nuestra mirada, nuestro referente sobre qué es fidelidad, ¿no? Sí, es interesante porque finalmente nos quedamos sin algún lugar al cual aferrarnos y confiar y saber que siempre va a permanecer siendo igual. Es verdad. Y nos cuesta conseguir personas dignas de confianza, nos cuesta conseguir gente leal, incluso en los trabajos, cuando te recomiendan una persona, tienes miedo de recomendar a alguien porque puede ser que pueda fallar, que Claro. no te pueda dar una buena impresión, Claro. ¿no? Entonces, en medio de todo eso, a causa de nuestro pecado, vemos a un Dios fiel en el que podemos confiar. Ayer una amiga muy querida me estaba contando un poco de su testimonio, de cómo llegó a Cristo, y ella decía que su mamá le había fallado en algún momento de su vida y luego su enamorado, con el que estaba en ese momento, también. Entonces ella volteó y decía, ¿en quién voy a confiar? ¿A dónde voy? y luego quién? conoció al Pero Señor. es la realidad como de este mundo caído. Tal cual. Entonces fue hermoso, ¿no? Y ahorita puedo recordar eso y puedo ver también cómo las Escrituras siempre nos muestra un Dios fiel, ¿no? Y es curioso porque en muchos versículos habla de la fidelidad de Dios y inmediatamente después, creo que es Deuteronomio, que habla sobre que también va a impartir su justicia, va a impartir su ira. Y a veces solamente nos quedamos con lo primero y no nos gusta recitar lo segundo. nunca nos gusta. Lo omitimos Sí, porque muchas en cierta veces. forma queremos creer que nos lo merecemos. Es verdad, ¿Sí? es verdad. Pero o no. sea, que Dios aplique su justicia a todos los demás porque los demás son pecadores, pero yo no soy tan pecadora, entonces yo realmente no merezco la justicia de Dios. Claro. Algo que me sorprende bastante es que a lo largo del Antiguo Testamento vemos ese ejemplo de un Dios fiel, ¿no? Y Es impresionante. a veces pensamos que Israel es muy lejano a nosotros, que el pueblo de Israel es diferente a nosotros, pero no, o sea, muchas veces, casi siempre, por no decir todos los días, nos comportamos. Todos los días, Pau, Sí, todos los días. Está bien. Nos comportamos como ellos, ¿no? Pero Dios se mantuvo fiel en todo momento. Desde el primer día, siempre lo mencionamos cuando hacemos los previos, de tapa a tapa, la Biblia habla de Cristo, habla de su plan redentor, habla de quién es Él. Y Dios, en todo el Antiguo Testamento, comienza da su promesa, y en función a eso, Él cumple eso. Y Él va etapa tras etapa, pasaban los años, aunque el pueblo seguía siendo infiel, moría la primera generación, moría la siguiente, y Él seguía siendo fiel y cumplía su promesa hasta llegar a Cristo. A mí me gusta cómo hablamos siempre de que los atributos se relacionan y la fidelidad se relaciona mucho con su santidad en el sentido de Exacto. que cuando Dios es santo es porque
que significa que no peca, lo hace alguien digno de confianza. Y en este contexto donde estamos, nos cuesta confiar en las personas, nos cuesta encontrar personas fieles, como hablábamos hace un segundo. Y el hecho de que Dios sea santo y que no peque, lo hace la persona en quien tú puedes confiar incondicionalmente, la persona que va a ser fiel incondicionalmente. Entonces, eso realmente puede hacernos incluso voltear la mirada y llegar al Señor y depender infinitamente de Él. Y es interesante porque eso realmente es un concepto súper extraño para nosotros, porque nosotros no tenemos experiencias donde tengamos una relación que nunca nos haya fallado, que podemos confiar a ojos cerrados. Entonces, es necesario ser intencionales en eso con el Señor y poder descansar en que lo que la Biblia dice sobre Él es cierto. Es verdad. Es creerle. Es creerle, ¿no? Sí. Pero esa también es una obra que no depende de nosotros, sino que es el Espíritu Santo haciendo ese trabajo en nosotros. Ahora, la pregunta creo que cae de madura, ¿no? ¿Por qué Dios es fiel si nosotros somos infieles? Hay algo muy bonito en las Escrituras que dice que Dios es fiel a sí mismo cuando imparte también su fidelidad hacia nosotros, y Dios no puede negarse a sí mismo, lo hace por amor a su nombre, ¿no? Es como la propia esencia de Dios ser fiel a pesar de nuestra infidelidad. Eso es algo que ¿saben qué? Que me saca de cuadro, porque nosotros no merecíamos y aún no merecemos ese impartir de su amor, ¿no? hacia nuestras vidas. Y su fidelidad no es porque lo merezcamos tampoco. Exacto, y eso es importante que lo reconozcamos, porque si no, en cierta forma nos vamos a sentir como porque Dios lo hace porque yo por soy mis así, obras. sí. Y es una línea bien delgada. Sí. En la vida cristiana, aún si estás muy metido, aún en, llamémosle activismo o actividades dentro de la iglesia, tú crees que te mereces algo. Tú crees que el Señor está haciendo, es que el Señor es fiel con quienes son fieles. Y es bien inconsciente y es bien sutil eso, esa sensación de que porque yo sirvo en la iglesia, porque yo estoy activo, entonces yo merezco que Dios sea fiel conmigo. Pero la realidad, y era lo que decía Cari, no lo merecemos. Todos hemos pecado y todos hemos sido destituidos. Exacto. Exactamente. Y esto choca con toda teología de prosperidad, choca con toda Tal teología cual. Que mientras que tú eres fiel, Dios también te va a bendecir. vas a ser Exacto. fiel. Da No, más, la que el Señor te teología de la dará más. retribución. Sí. No, eso no es verdad. Incluso del pecado, ¿no? Porque si peco, entonces voy a sufrir. Y tampoco es así. O sea, hay partes, quizás sí, donde Dios disciplina por algún pecado, pero no necesariamente. Y eso es importante que lo reconozcamos. La fidelidad de Dios no depende de nosotros. Nada, Exacto. nada. Depende de sí mismo, de Y eso quién es es verdad. Él. Es hermoso y necesario que nos lo recordemos así, como nos lo tatuemos en la frente. Es la mejor garantía de que podemos confiar en Dios. Y algo hermoso, por lo que también nosotras hacemos esto, es que Dios impartió su fidelidad al preservar las Escrituras. Y es en esas Escrituras que podemos conocer quién es Él. Y si Dios no hubiese preservado las Escrituras, no tuviéramos la Biblia al alcance de nosotros, pues no sería como que no podríamos ni siquiera conocer de Él, ¿no? Pero en esa preservación es que vemos también su fidelidad por los siglos. Qué hermoso es saber esa verdad, ¿no? Qué hermoso es saber que nosotros finalmente tenemos, mira, qué privilegiados somos. Tenemos hoy la Biblia revelada para nosotros completa. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ellos no tenían versiones, eso. Tenemos nuevas Biblias. en nuestro idioma original. Y aún, bueno, yo sé que nos ven de otras partes de Hispanoamérica, pero aquí en Perú tenemos muchos dialectos y muchos idiomas. Y aún en Perú hay Biblias en quechua, hay Biblias en aymara, que se están trabajando en otros. En la traducción bíblica. Tenemos la oportunidad de conocer a este Dios fiel. Y me encanta porque el Señor se mostró de tal manera en toda la Biblia. Y cuando tratamos de aplicarlo a nuestra vida, pensamos que es lejano. ¿Cómo voy a aplicar la fidelidad? ¿Cómo veo la fidelidad de Dios en mi vida? Pero a veces no nos damos cuenta, y aún el día a día, el hecho que el Señor ponga un pan sobre tu mesa, el hecho que el Señor te entregue un trabajo, el hecho que el Señor traiga una persona a tu vida, aunque quizás hayas pasado situaciones difíciles donde te cueste confiar en alguien, el Señor pone. Y aún quizás, te imaginas, quizás hasta son ángeles del Señor ahí que el Señor dispone en tu vida para mostrarte de Él, de quién es Él, ¿no? Y nos cuesta a veces, es que pensamos, o sea, tratamos de razonar en nuestro razonamiento humano, pero nos cuesta entender que Dios es todos sus atributos a la vez. Y cuando recibimos de su fidelidad, también recibimos de su amor. Sí, y
viendo también el tema de las pruebas en la fidelidad, vamos a escuchar a Santiago decir: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la fe, la prueba produce paciencia, ¿no? Y va a seguir, y eso también podemos entender, o sea, podemos tener nuestro entendimiento, que el Señor incluso en las pruebas va a mostrar su fidelidad una y otra vez, o sea, y van a ver. ¿Y sabes por qué? Porque el simple hecho que Dios en su misericordia decida transformarnos a la imagen de su Hijo ya es una muestra tangible en nuestra vida de la fidelidad de Dios. Cuando el Señor dice que no nos va a dejar igual, que seremos transformados, es como, ¿por qué? O sea, Dios ni siquiera debería de mirarme, Dios debería de fulminarme. Eso es lo que realmente yo merezco y la forma como Él debería tratar conmigo. Pero no solamente Él me bendice mi vida, ya sea con bendiciones materiales o espirituales, sino que además me transforma para yo ser mejor, para ser como Él es, para cambiarme como Él es, y no por mí. Porque de hecho me acordaba de las palabras de David que decía: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y no podemos olvidarnos eso. Y yo creo que es un punto importante en este episodio, es recalcar eso. Nosotros no merecemos la fidelidad de Dios. Dios no es fiel con nosotros porque algo bueno hemos hecho. De hecho, nuestro aporte, como Cari siempre menciona, es el pecado. Y ese es nuestro gran aporte, esa es nuestra realidad. Pero es Dios en su misericordia, y porque, como dice Cari, Él es fiel a sí mismo y Él no puede negarse. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Cómo no ser intencionales en conocer a un Dios fiel en todo sentido, que es fiel con nosotros, siendo nosotros infieles a Él constantemente? O sea, ¿qué muestra más grande de que Él permanece al lado de nosotros, cumpliendo su promesa de que somos sus hijos, que Él nunca nos va a sacar de la palma de su mano y siempre vamos a estar ahí con Él? ¿Cómo no demostrar esa fidelidad hacia Él conociéndolo, buscándole? Queremos buscar una persona fiel, no tenemos a dónde mirar, todo nos parece totalmente destruido en este mundo. Ok, hay alguien, y es ese Dios, el que nos creó, el que formó este mundo y el que está aquí con nosotros. Así es. Y yo quiero cerrar con algo y decir que es probable que hay un pecado en tu vida que te haga sentir que tú no mereces que Dios te mire, ni que Dios extienda su favor y su mano contigo. Y es verdad, no lo mereces. Pero lo bueno es, y el énfasis que quiero hacer, es que nada de lo que Dios hace en tu vida es porque tú te lo mereces, sino es porque Cristo ha muerto en la cruz, cargando ese pecado tan terrible con el cual tú estás cargando, para que ese pecado sea perdonado, y la obra de Jesús es suficiente. Y porque Dios no se puede negar a sí mismo, Él ha prometido ser fiel contigo, a pesar que tú eres infiel. Amén. Amén. Podríamos narrar muchos ejemplos de la fidelidad de Dios. Yo le contaba también ayer a una amiga cómo es que en pandemia fui despedida. Ustedes saben de esa historia, y el Señor, aparte de ser fiel, es puntual. Y eso es verdad. Eso es algo que siempre... Hasta cierto sentido del humor tiene. Sí, claro, sí. Sí, y eso es algo que siempre el Señor me permite recordarlo, que no solamente es fiel, sino que es puntual en su fidelidad. Y me quedé sin trabajo 2 meses y no nos faltó nada. Nada me falta, pues todo provees, ¿verdad? Y inmediatamente después tuve trabajo provisionalmente. Era un contrato temporal que era muy aleccionador porque también me hacía vivir por fe, literalmente, cada mes. Y finalmente el Señor proveyó un trabajo estable, que este año voy a cumplir 2 años ya, y es una bendición porque apareció en medio de la pandemia, y yo sé que mucha gente se quedó sin trabajo en medio de la pandemia. Yo también lo viví, irónicamente, aunque mi trabajo sea dar trabajo a las personas, también lo viví. Y solamente puedo dar gracias a Dios. Así que la respuesta también a esa fidelidad sea corresponder al Señor con gratitud, corresponder también con la fidelidad que tú le puedas dar al Señor en tu día a día. Gracias al Señor por esta oportunidad que nos permite compartir y de hablar de esos atributos. Créannos que nosotros aquí, mientras conversamos y mientras preparamos los materiales, aún el Señor nos está enseñando y nos está moldeando a su palabra, y somos edificadas totalmente. Así es que ya sabes, puedes conocer más de los atributos del Señor aquí siguiéndonos en este octavo episodio. Y nada, gracias por acompañarnos. Chao.